tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? Muchas veces la gente quiere orar con poder y quiere orar con autoridad y quiere decir cosas que espera que sucedan, pero no sabe hacer cómo sucedan, y le dicen, pues óralo con fe. Y me gusta mucho decirlo. La verdad es que me causa mucha gracia cuando lo digo, que luego la gente entiende por fe el apretar los ojos y alguna otra parte de su cuerpo, y están esperando que la fe sea como algún tipo de sentimiento, y que este sentimiento desate algo en aquel lugar que no vemos, y llamamos a eso espiritualidad. Y esto no es algo acusatorio, ni es algo para exhibir a nadie, es algo por lo que todos hemos pasado. De seguro lo he hecho demasiadas veces, más de las que quisiera admitirlo, pero también tenemos que entender que no tiene nada que ver con lo que Dios espera de nuestra fe, y tampoco el querer algo con mucha intensidad va a hacer que Dios cambie de opinión, ni cambie la manera en la que hace las cosas. Créame, no es de esa manera. Lo que sí le puedo contar es que Dios espera que creamos, pero que creamos en Él, y sobre todo que le creamos a Él. Y esto es importante, porque no es importante creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, incluso Satanás cree en Dios. También la gente que es atea cree en Dios, sino que ha decidido creer en otra cosa. Pero todo el mundo sabe que Dios existe. Sin embargo, el hecho de saber que Dios existe no los hace objeto de su bendición. Pero cuando le creemos a Dios y creemos que Él dio su vida por nosotros, que su sangre tiene el poder de limpiar nuestro pecado, y que su palabra, o sea, su Biblia, es la verdad que mueve nuestro mundo, y es la verdad que nos va a llevar a la eternidad, y que la palabra es la voz viviente de Dios plasmada en letras como el resto de los libros, pero que tiene un impacto tremendo, porque tiene un efecto vivo. Dice la misma Biblia acerca de sí mismo, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Quiere decir, la palabra no es un libro cualquiera, es la palabra. Y en la palabra están contenidos todos estos pequeños tips y secretos y recomendaciones de parte del mismo Dios, en donde nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque fíjese, me impacta mucho el entender a Samuel. Yo creo que es, si no el segundo, está entre los primeros 3 de mis personajes favoritos de la Biblia, después de Jesús, obviamente. Que era este hombre que anhelaba estar con Dios con todo. Fíjense nada más, el sumo sacerdote, o sea, Elí, que era el sumo sacerdote, tenía la capacidad de entrar una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo es este lugar de 4 por 4 metros en donde estaba contenida el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, entre muchos otros objetos y símbolos. Y el sumo sacerdote tenía la capacidad de entrar una vez al año al lugar santísimo, y si no lo hacía en pureza absoluta, tanto física como emocional como moral, fallecía en ese momento. Esto era tan tremendo como que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un pie amarrado a una cuerda con cascabeles. Entonces, en el momento que los cascabeles dejaban de sonar, los sacerdotes que estaban afuera simplemente jalaban, porque decía, ya se murió a causa de que no iba en pureza. O sea, no era cualquier cosa. Había espejos especiales en donde el sacerdote se lavaba y se revisaba. Entonces era un drama. Samuel dormía a los pies del arca del pacto. O sea, Samuel era bueno, lo que le sigue, y bueno, ¿no? Él dormía en este lugar, él habitaba en este lugar, él tenía su delicia de estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando Dios le habló, no se dio cuenta y no entendió, porque le falló algo importante. No tenía un enfoque para escuchar a Dios. Él, de alguna manera, solamente cuidaba su propia conciencia. Su santidad no iba más allá de él mismo, porque no había encontrado el propósito. Y él vivía dentro de un templo
y en este templo esperaba que las personas vinieran y ya. Pero el día que Dios le habló y el día que se dio cuenta que lo más importante en su vida era escuchar la voz de Dios y obedecerla, empezó a caminar y a gobernar en todo Israel. Y esa es una gran diferencia. No es lo mismo estar limitado a un templo que caminar a Israel. Y ese es el problema de las personas. Porque las personas hoy en día tienen miedo de tener fe, porque tienen miedo de que alguien los limite a las cuatro paredes de un templo y los encierre, cuando la palabra nos dice todo lo contrario. La palabra dice: vayan por el mundo, hagan discípulos, compártanlos el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego todavía hay una serie de promesas para todos aquellos que creen. Quiere decir, la Biblia hace exactamente eso que Dios espera que hacer, transmitir la voz de Dios. Y entonces la palabra de Dios no es otra cosa más que una palabra de gran libertad, pero también es una palabra de gran autoridad. Porque fíjense nada más lo que dice en 1 Samuel 3:19, dice: y Samuel creció y Dios estaba con él y no ha dejado caer en tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir, ninguna de las palabras que salieron de la boca de Samuel dejaron de cumplirse, porque Dios estaba con él. Dios se agradaba de Samuel al grado que no dejó de cumplir ninguna de las palabras, porque Samuel no hablaba sus propias palabras, sino Samuel hablaba las palabras de Dios. Y cada vez antes de abrir la boca, él consultaba en su interior, porque entendía que Dios no era externo, Dios era interno. Dios habitaba con Samuel en su intimidad, y eso es algo que tenemos que entender. Y una de las cosas también que es muy importante: Samuel no se movía más que en obediencia, él no opinaba. Y eso es algo que el día de hoy es muy triste encontrar y entender. En la vida de muchas personas, las personas quieren tener fe de acuerdo a su propia opinión y no quieren tener fe de acuerdo a lo que Dios les dice o de acuerdo a lo que Dios les dejó por escrito. Entonces, Samuel tenía ese privilegio. Esta otra versión de la Biblia dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor estaba con Samuel mientras Samuel crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿No se le haría a usted impresionante y emocionante el hecho de que usted pudiera simplemente abrir su boca y decir: en el nombre de Jesús, yo declaro que esto, y declararlo una sola vez, sin la necesidad de apretar ni sus ojos ni ninguna otra parte del cuerpo, y saber que todo lo que sale de su boca simplemente sucederá porque Dios así se lo dijo a usted, y porque Dios está con usted? Porque esta es la otra. Hay mucha gente que dice: Dios está conmigo. Sí, pero el problema es que nuestro corazón no está con Dios. Porque Dios es omnipresente, Dios nos ama, Dios nos anda correteando, porque Dios anda buscando y buscando y buscando que le demos entrada a nuestro corazón. ¿Sí? Pero si no lo hacemos, el efecto de Dios no va a suceder. Porque Dios es un absoluto y total caballero, y eso es importante. Si Dios es un caballero, Dios todo lo que anhela es hablarnos, pero también nos da el espacio para no meterse cuando no se lo permitamos. Por eso Dios no nos obliga a ir a la iglesia, por eso Dios no nos obliga a leer la Biblia, pero el día que le damos la oportunidad, se toma su mejor esfuerzo y nos enamora, tanto que se dio su vida en la cruz por nosotros, para que pudiéramos entender cuánto nos ama. Nosotros tenemos que aprender a ser Samuel. Sí, es un hecho que tenemos que ser tan buenos como nosotros podamos, pero como a Samuel le pasó, su propia bondad y su propio esfuerzo no le servía de gran cosa. Lo que transformó su vida es el permitirse a sí mismo escuchar a Dios, el permitirse a sí mismo el ser santo, el permitirse a sí mismo a no moverse por ninguna otra voz que no fuera la del Todopoderoso. Espero que tenga mucho sentido lo que le estoy diciendo, porque la verdad es que es de gran trascendencia. Así que, mis queridos amigos, yo les invito a que tomen un tiempo y se pongan a pensar si realmente creen solamente en Dios o le creen a Dios. Porque el momento que le crean a Dios, su vida va a ser transformada de una manera tan radical y tan poderosa que todos los días se cuestionarán por qué no lo hice antes. Les quiero bendecir en el nombre de Jesús. Les quiero animar a compartir esta palabra con toda la gente que conozcan. Y por favor, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y las de redcouch.mx, y nos vemos pronto en el siguiente devocional.
Que Dios les bendiga.